Segundo episodio de The Gap Closers y hoy tenemos con nosotros una persona que probablemente tenga mayor visión en innovación y transferencia tecnológica en España y también en Europa. Dirige ni más ni menos que una red de 11 centros tecnológicos y a su vez también está en el comité de inversión de dicha red. Hoy tenemos con nosotros al gran Gonzalo Belenguer, actual director de Reddit, la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, y es para mí un honor y estoy muy feliz de poder hablar con él porque trataremos la transferencia tecnológica, uno de los pilares fundamentales de este podcast de The Gap Closers, con temáticas tales como cuál es la forma más eficaz de transferir la tecnología desde el conocimiento básico a la industria, también de cómo este modelo está poco visibilizado. Tenemos un gran modelo único y de gran prestigio incluso internacional y hay que darle más visibilidad y que se vea más. También ver cuáles son las ventajas de tener hasta 11 centros tecnológicos, que son muchísimos. Muchos proyectos se crean, además están en el eslabón perfecto entre la universidad y la industria, cómo se fomenta todo esto, veremos cuáles son las ventajas de tener algo así. Y entre otros muchos temas también trataremos la parte del Venture Capital con Reddit Ventures, donde quieren insuflar la creación de una cantera increíble y maravillosa de startups y spin-offs con una base tecnológica increíblemente fuerte. Todos estos temas y muchos más hoy en The Gap Closers. Bueno, Gonzalo, estoy encantado de que estés aquí porque es para mí un tremendo honor que hablemos hoy de transferencia tecnológica e innovación y pueda tenerte como bandera de Valencia en esta parte. Así que muchísimas gracias por venir. No, las gracias a vosotros por la invitación y la enhorabuena por la iniciativa, que desde luego abre un espacio de debate y sobre todo de compartir experiencias en torno a ese ecosistema que estamos consolidando en Valencia y en la Comunidad Valenciana y que, bueno, pues creo que me habéis permitido que tenga este grandísimo honor personal de estar aquí con vosotros y la verdad es que encantado. Pues muchísimas gracias, de verdad. Para empezar, siempre me gusta ver un poco hacia qué derrotero nos lleva la vida, porque tú tienes una imagen actual de alguien, pero claro, miras atrás y es muy diferente. Para que la audiencia sepa un poquito más de ti. Tú empezaste ya hace unos años en Ciencias de la Información, de ahí hiciste un máster en Marketing y en Gestión Comercial, pasaron unos años, entras en Night Nostrum como director de Marketing. Luego de esta etapa pasas a Global Omnium también como director de marketing, muy enfocado en esa rama y de repente tu posición actual, director de Reddit, de la red de centros o institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, y ahora ya es innovación, transferencia tecnológica, digamos que otro palo. Entonces, hablando de la imagen actual y pasada, ¿tú te imaginabas cuando empezaste en Ciencias de la Información que ibas a acabar enfocado en este área? Algo que yo creo que por aquel entonces no es que se hablase poco, es que se habla poquísimo, yo creo. Poquísimo o casi nada, ¿no? Pues realmente el Gonzalo Belenguer de hoy, pues tampoco ha cambiado tanto respecto al de hace ya unos cuantos, bastantes años, ¿no? Obviamente no tenía claro dónde iba a acabar o cuál iba a ser mi trayectoria profesional, pero si algo siempre he tenido, o al menos he intentado tener claro, es que allá donde estuviera, lo que quería era tener experiencias, vivencias y donde realmente hubiera una confluencia de propósito con los valores personales, ¿no? Y yo creo que lo estoy consiguiendo, ¿no? Sí. Y entonces, en ese sentido, creo que forma parte de la coherencia de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Que es importante a la hora de crecer, no solo profesionalmente, sino personalmente. Para mí hay una simbiosis absoluta entre la experiencia profesional y la vida, ¿no? de cada uno de nosotros. Y en ese sentido creo que lo que no sabía, de alguna forma, el plan sí que, al menos inconscientemente, sí que lo he ido siguiendo, ¿no? Claro. Más por instintos que por clarividencia. Sí, yo creo que la mayoría de gente al final acaba, pues te atropella la vida y acabas aquí. Obviamente necesitas estar preparado porque he indagado un poquito en tu currículum. Tienes unos 6-7 másteres y cursos de posgrado. ¿Te queda alguno más por hacer o...? Bueno, sí, algo inconfeso es que bueno, estoy haciendo el doctorado desde hace un par de años, obviamente en el ámbito de la innovación. Y yo creo que esto no acaba nunca, ¿no? Siempre hay nuevas iniciativas, nuevas inquietudes y eso forma parte del atractivo que cada uno se quiera
autoexigir. Y para mí la formación creo que va a formar parte del resto de mi vida, como lo ha sido siempre, porque es necesario. Es en un mundo tan absolutamente cambiante, con tantas incertidumbres, cuanto más certidumbres tengas en clave de conocimiento, pues bueno, de alguna forma te aporta ese valor necesario para poder transitar en este complejo mundo que vivimos hoy en día. Claro, yo creo que es una de las partes que has dicho tú de actualizarte todo el rato. Fuera de la broma de cuántos másteres tienes, lo que quería traer es que es muy, muy importante estar formado y formarse. Y cuanto mayor sea tu capacidad para absorber diferentes conocimientos, cuando se te presente una oportunidad, mayor va a ser tu habilidad para poder cogerla o encaminarte a ella. Entonces, nada, eso iba un poco encaminado ahí. Y hablando del mundo de la innovación, sabemos los dos que evolucionas o te quedas atrás y mueres. Entonces, yo creo que esto, como bien has dicho, hay que llevarlo al nivel personal también, ¿no? Sí, desde luego, lo he dicho antes, es una pequeña certidumbre con la que te enfrentas al día a día de una manera, bueno, más o menos segura, ¿no? Por tanto, la formación debe ser permanente y da igual los ámbitos. Al final son informaciones, contexto, perspectiva que te permiten abordar no solo tu ámbito profesional, sino tu ámbito personal. Yo creo que es necesario. La formación académica universitaria es un básico, pero a partir de ahí esto es absolutamente ilimitado y debe serlo. Sí, sí. Yo creo que hay que seguir en la rueda de la innovación, también innovándote tú mismo y formándote tú mismo, porque puedes perder tracción. Puedes no, es que la pierdes. Sí, Decía el profesor Guirsolía que cuando paras de pedalear te caes. sí, sí, sí. Y creo que es una Muy persona acertado. referente para todos y desde luego bueno, lleva a cabo esa máxima, ¿no? Es decir, esa formación es estar al cabo de cuántas novedades se puedan producir, es necesario para seguir aportando valor, ¿no? A la sociedad y a uno mismo. Claro. Para que vea la audiencia un poquito más cómo has llegado aquí, de preparado y aún así evolucionando, ¿qué resaltarías de tu trayectoria anterior? Cuando eras director de Air Nostrum en Marketing y Global Omnium, ¿cómo encaja eso en tu perfil para que luego digas, mira, pues tenía esto aprendido o me ha servido para X cosas? ¿Hay un encaje? Porque claro, es muy diferente, pero ¿hay cierto encaje? A ver, ha sido un tránsito lleno de dudas, de tensiones y de crecimiento, ¿no? Que forma parte, lógicamente, de esta evolución. Hay una frase de una profesora que tuve durante la carrera, que es Isabel de Salas, que nos dijo, tenéis que ser como las esponjas. Cualquier información, estar ávidos de conocimiento y de aprendizaje permanente, ¿no? Y eso es lo que realmente siempre he intentado aplicarme, ¿no? A partir de ahí, pues, insisto, certezas pocas, incertidumbres muchísimas, incógnitas te puedes imaginar, pero yo creo que esa avidez por, uno, compromiso, o sea, por estar comprometido en el proyecto en el que estaba en cada momento y sobre todo esas ganas de aportar valor en la medida de lo posible, pues es lo que me ha permitido transitar. Creo que no me ha ido mal, estoy, bueno, humildemente orgulloso de lo que con mucho trabajo y esfuerzo pues me ha permitido vivir y mis diferentes etapas profesionales. Como yo digo en broma, yo siempre he estado enamorado de mis empresas, ¿no? Y siempre me he ido con dolor de corazón, pero sobre todo con la convicción de que era el momento. Es decir, Claro. yo creo que el aferrarnos permanentemente a proyectos, ideas, iniciativas que ya, bueno, pues ya hemos aportado todo lo que podíamos aportar. Sí. No es bueno ni para la persona, sobre todo, ni para la empresa o la organización en la que hemos estado, ¿no? Yo estuve 5 años en Air Nostrum, empecé siendo un pipiolo con apenas 26 años y la verdad es que me permitió, bueno, aprender intensamente de los mejores, pues el equipo capitaneado por Carlos Bertomeu, pues te puedes imaginar, ¿no? Lo que se aprendía y de hecho ha sido una grandísima cantera de grandes directivos en el ámbito de la aviación internacional, ¿no? A partir de ahí pues di un salto pues, importante a lo que era antes Aguas de Valencia. Sí, sí. Hoy en día es Global Omnium, una grandísima empresa internacional en la gestión del agua y donde el cambio ha sido espectacular y pues a partir de vivencias, de interacciones y sobre todo de compromiso,
pues me permitió avanzar y aprender muchísimas cosas en un ámbito que desconocía completamente. Y hace algo más de 6 años pues surgió la oportunidad de dar un salto a otro ámbito completamente desconocido para mí, que era pues la red de centros tecnológicos, y la verdad es que estoy encantado, enamorado del proyecto y convencido de que realmente la red que tenemos en la Comunidad Valenciana es uno de los activos de este país, ¿no? Sí. Poco conocida, yo te diría hasta poco valorada por el ecosistema, Sí. pero realmente con números en la mano, y si quieres luego podemos compartir alguno de ellos. Claro. Te das cuenta que lo que empezó siendo una idea peregrina a principios de los años 80 en esta comunidad, y además como un evidente y claro ejemplo de colaboración público-privada de manera real entre el gobierno de la Generalitat Valenciana y el tejido empresarial de la época, pues bueno, 40 años después se ha consolidado como una de las grandes referencias de este país. Y en clave internacional es una de las, bueno, pues de esas redes internacionales que marcan tendencia, y desde luego es modelo a seguir, sobre todo en determinados continentes. Pues has abierto la puerta tú mismo a Reddit, al tema principal y clúster de esta charla. Básicamente temática, transferencia tecnológica e innovación como gran reto. Formas, o eres el director de Reddit, y me encanta esta introducción que has hecho, porque ya has dejado ver que falta visibilidad, falta un poco de reconocimiento a pesar de estar a un nivel altísimo. Entonces, esto también para mí era una oportunidad desde esta posición de darlo más a conocer. Entonces, has empezado contando ya la historia de Reddit, para que la audiencia sepa un poco más. Esta red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, ¿cómo se origina? ¿Cuál fue la idea detrás de ello? Pues precisamente surge de... Bueno, hay cierta rivalidad entre un par de centros en cuanto a quién fue el primero, pero tenemos que retrotraernos a finales de los años 60, 67, 68, donde precisamente circunstancias del mercado pues, requerían soluciones reales, ¿no? Voy a utilizar uno de los dos centros en cuestión, que es el ITC, el de la cerámica, y el Centro Tecnológico del Calzado. En esa época, 67-68, los empresarios de la época que exportaban a mercados internacionales, concretamente hablo del sector calzado que exportaba a Alemania, pues ven como de repente empiezan a ver de vuelta en fábrica pues, productos que habían ya vendido, ¿no? Entonces, bueno, de repente colapsan y lo que se había producido era precisamente un cambio normativo en el mercado alemán. Ante esa circunstancia, pues había dos opciones: o cerraban las fábricas o, bueno, en la medida de lo posible buscaban una solución. Y esa solución fue una solución colegiada entre las empresas de la época, ¿no? Buscando una solución que aplicara a todo el sector productivo. Y eso es lo que hicieron. Y ese fue un germen que luego se dio en el sector cerámico, o al revés, depende de la historia, ¿no? De la historia. De que pero realmente fue un germen que, junto con una visión que posteriormente se dio, como te decía, en los 80, por parte del gobierno de la Generalitat, en este caso de Joan Lerma, pues con gente que venía del mundo de la academia, que conocía lo que era tendencia en clave europea, pues bueno, tenían la solución en casa, realmente. Claro. Entonces lo que se ideó fue la creación de una red de centros que aportaran soluciones al tejido que tenemos en esta comunidad. Que precisamente es 99% pyme y micropyme. Es decir, entidades empresariales que per se no tienen capacidad para desarrollar la I+D o para tener un departamento, con lo cual esta red oficia un poco de ese aliado estratégico, de ese departamento de I+D de las empresas, para, bueno, permitirles ser competitivas a través de la I+D+I, y que no se quede solo en manos de las grandes empresas, que obviamente sí que tienen recursos, ¿no? Por tanto, esta red, que surge como reacción a una circunstancia real, pues luego se oficializa en los 80 y 90 con dos etapas claramente diferenciadas de generación de centros tecnológicos, hasta lo que es hoy en día la red de centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana. Que tenemos 11 centros tecnológicos. Que se dice pronto. Bueno, son muchos. Son muchos, pero es mucho más de lo que parece. Es decir, cuando hablamos de los 11 centros que aplica a cada uno de ellos a priori, a cada uno de los sectores industriales de esta comunidad, pues hablamos del Centro Tecnológico del Metal y la Madera, del Textil, del Juguete, del Plástico, de la Energía, de las TICs, de la Logística, de la Agroalimentación, de la Biomecánica.
pero lo que se da es algo mucho más potente. Y esto es precisamente gracias a la colaboración entre los centros tecnológicos a la hora de desarrollar proyectos y aplicar soluciones tecnológicas, además de la propia evolución de la aplicación de la tecnología. Es decir, centros que están trabajando en un sector, gracias a esa colaboración y esa visión de aplicar soluciones de alto valor añadido, les puede llevar a trabajar sobre sectores como aeroespacial, defensa, movilidad, donde no hay oficialmente un centro tecnológico, Claro. pero son áreas que están ocupadas desde hace décadas por parte de Sí. la red actual, ¿no? Sí, al fin y al cabo, las aplicaciones dentro de un área cada vez, conforme vamos evolucionando, se van haciendo más dispersas además solapan unas con otras. Empiezan a haber un gran solapamiento debido al gran mercado que globaliza todas las diferentes áreas y ahora ya es muy fácil también tener aplicaciones en otro nicho que hace unos años no era tan común. Sí, para acabar de entender qué es esto de la red de centros, o sea, por una parte, un centro tecnológico realmente es una rara avis, ¿no? No es una empresa, no es una universidad, ¿no? Precisamente es esa pieza necesaria del puzzle para que realmente haya puzzle. Es esa interfaz entre la academia y la empresa para que realmente se genere ese conocimiento aplicado y esa transferencia al sector industrial. Los consejos rectores, y esto es importante, ¿no? Esto es ADN, centros tecnológicos. Los consejos rectores, las asambleas, los órganos de gobierno, en definitiva, de los centros tecnológicos, lo conforman las empresas de cada sector. Obviamente, la administración tiene una presencia, pero mayoritariamente quien dirige, quien orienta la estrategia de los centros son las empresas del sector. Incluso, obviamente, empresas competidoras que, como dice nuestro presidente, se sientan en un santuario de confianza y de visionar juntos el devenir del sector y, por tanto, la evolución tecnológica de este, ¿no? Y eso es importante a la hora de entender que es un centro tecnológico, ¿no? Sí. Son los 11 asociaciones privadas sin ánimo de lucro y realmente este modelo tan especial, tan valenciano, modelo valenciano como decimos nosotros, pues creo que se ha consolidado como una auténtica referencia. 3 datos que avalan lo que voy a decir. O sea, la tendencia es, bueno, que este señor que va a decir de lo bueno que son. Hay 3 datos que avalan esta tesis. Uno, la red de centros fue la primera que se creó en España. Posteriormente, otras comunidades vieron el modelo valenciano esa referencia para, lógicamente, desarrollarse. Hoy en día, Redit es la principal red española de apoyo a la innovación en la PyME. Más del 50% de empresas españolas que trabaja con algún centro tecnológico lo hace con los de la Comunidad Valenciana. Wow. Y eso no está mal. Y por otra parte, deciros que los clientes de los centros, obviamente, hay mucha empresa valenciana, el 40% son empresas de la Comunidad Valenciana, pero el resto son empresas del resto de España, de Europa o de cualquier parte del mundo, trabajando no solo con la PyME, sino con la gran multinacional extranjera que ven en la red de centros esa fuente de conocimiento donde desarrollar proyectos, colaboraciones. Y cuando visualizo estas grandes referencias, son todas las que tenemos en mente a la hora de hablar de grandes multinacionales americanas, europeas, etc. Pues hay una cosa que has dicho que me resulta, yo creo que muy positiva, y es cuando has dicho que es un santuario para las grandes empresas para reunirse y hablar de las temáticas y cómo... He dicho empresas, grandes y pequeñas y medianas. Pues empresas, pero que sean competidores, porque yo creo que en el mundo en el que estamos ahora, ver las macro tendencias hacia donde se dirige tu sector es muy importante, y eso también tiene que ocurrir cuando están alrededor de tus competidores y entre todos ellos dicen, pues por aquí o por allí. Y yo creo que eso es importante de ver. Luego, aparte, has hablado de todos los centros. Has dejado caer un poquito de las áreas de cada uno. Hay 11 centros. No me gustaría explayarme mucho. ¿Podrías resumir en un par de líneas cada centro para que los que nos están escuchando sepan qué tipo de áreas estáis tocando o a qué se dedican estos centros? Voy a ser muy sucinto y me voy a dejar mucha información, pero bueno, os invito a que consultes la web. Pondremos los links. Sí, a ver, IDIMES, el Centro Tecnológico de Metal y Madera. Sí. ITEX, el Centro Tecnológico del Textil. AIJU es el Centro Tecnológico del Juguete y Ocio Infantil. AIMPLAS, Plástico.
AINIA es el Centro Tecnológico de la Agroalimentación, de la Salud. IBV es biomecánica. Todo esto a priori, ¿eh? Sí, sí, Porque siempre luego ya es hay- una línea, o sea, Es una no da para línea, más. efectivamente. IT, Centro Tecnológico de la Energía. ITIS, el Centro Tecnológico de las TICs. Sí. Una grandísima referencia internacional, como todos ellos. ITEN es logística, envase y embalaje. ITC, cerámica. Inescope, calzado y piel. Y creo que los he dicho todos. Creo que sí. Y si no, Y si no, pues es difícil, ¿eh? Llegar hasta los 11. Vale, pues genial. Así yo creo que un poco en globalidad es inmensa digamos, todos los sectores en los que está bueno, pues un abanico de posibilidades. Ahora, Reddit, ¿cómo entretejéis vosotros toda esta conexión? ¿Cuál es el objetivo de Reddit detrás? Porque sois como la red que acoge a todos estos centros. ¿Cuál es el objetivo principal vuestro? bueno, la creación de Reddit realmente es de abajo arriba, ¿no? Es un crecimiento, una consolidación de un modelo hecho muy a fuego lento, ¿no? Primero surgen los centros y luego, una década después, precisamente los centros, junto con los empresarios y con la administración, ven la necesidad de crear una entidad aglutinadora, coordinadora, pues de iniciativas a la hora de fomentar nuevas áreas de desarrollo o interlocuciones en clave nacional e internacional o desarrollar actividades como, por ejemplo, nuestro think tank, que es una de las referencias en el ámbito de la innovación y en el ámbito de la industria aplicada, ¿no? Precisamente en el año 2001 nace Reddit como asociación de los 11 centros, preservando lógicamente su independencia. Y esa visión y esa forma de entender las interacciones entre los centros es la que determina precisamente nuestra actividad. Básicamente tenemos 3 líneas de actuación. La generación de ese conocimiento, think tank, ya lo he comentado. La segunda sería precisamente maximizar las capacidades y fomentar la colaboración de los centros tecnológicos hacia ámbitos donde hasta ahora pues no hayan tenido demasiada evolución. Por ejemplo, los centros trabajan históricamente mucho en el ámbito de la automoción, de movilidad, pero hace 3 años creamos precisamente Reddit Mobility con esa visión de intentar visibilizar todas las capacidades de la I+D de los centros tecnológicos, ¿no? Con un claro ejemplo de entretejer todos los departamentos que puedan estar involucrados en cierta área y que se dé esa comunicación. Por ejemplo, incluso con los centros falta la comunicación y sois vosotros un poco los que catalizáis. Los centros colaboran Sí, a nivel técnico y desarrollando pero tener proyectos, un poco de visión. efectivamente. Entonces, pues eso nos permitió en las 2 ediciones que hubo del Congreso de Movilidad en Valencia, pues tener esa presencia y mostrar al sector y a la sociedad las capacidades de la red que de otra manera pues cuesta mucho visibilizar, ¿no? Iniciativas en el ámbito colaborativo, desde Reddit, pues hemos impulsado bastantes en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2021 desarrollamos el primer estudio de impacto social y ambiental de una red de centros tecnológicos a nivel europeo. De hecho, es uno de los casos de éxito que desde la Asociación Europea nos han pedido compartir, porque es una buena práctica. Lógicamente Reddit Ventures es yo te diría que es nuestro último gran proyecto colaborativo y que desde el año 2022 está en marcha, ya dando sus primeros pasos y desde luego mostrando las capacidades de la red a la hora no solo de invertir, sino de generar nuevo tejido industrial de base tecnológica, que es lo que precisamente no había y poco a poco ya se está consolidando como una iniciativa muy de red, pero que estoy convencido que va a contribuir a la evolución y a la consolidación de un sector industrial de base tecnológica. Yo creo que ahí tenéis una oportunidad enorme. Hablaremos un poquito más a fondo de Reddit Ventures más adelante, pero todavía quería enfocarme más en la parte de Reddit porque ya lo hemos podido ver, os pide referencias la Unión Europea, sabemos fehacientemente de que a nivel nacional la red está en el top indiscutiblemente y es única. Muchas veces he escuchado a la gente decir la joya de la corona de Valencia. Hace mérito totalmente, pero yo creo que aún hay un largo camino de reconocimiento y de visibilidad a la red, ¿verdad? Porque yo creo que solo los que están dentro se dan cuenta de verdad el valor que tiene
y falta un poquito más de que a nivel nacional e internacional esté más visibilizada, porque el reconocimiento está. Fíjate, yo te diría que en el entorno nacional quizá tenga más reconocimiento. Eh, estoy siendo muy... no sé cómo calificarlo, pero bueno, estoy siendo injusto, ¿no? Con muchas personas que obviamente sí conocen la red y lo reconocen, ¿no? Sí, obviamente. Pero dentro del ecosistema nacional, Reddit tiene una trayectoria. De hecho, fue uno de los impulsores de la creación de la propia Federación Española de Centros Tecnológicos. Tiene un reconocimiento importante incluso a nivel ministerios, etcétera, ¿no? Quizá en Valencia, en la Comunidad Valenciana, bueno, eso creo que forma parte de nuestros encantos y de nuestra idiosincrasia. Creo que todavía falta reconocernos más, no solo por parte de Reddit, sino a otros muchos agentes, ¿no? Falta visibilizar y realmente reconocer pues todo el talento, todas las iniciativas que se gestan en esta comunidad y que tantas veces, desgraciadamente, pasan desapercibidas. En nuestro caso, lo he dicho antes, más del 50% de empresas españolas trabaja con nosotros. Más no lo estaremos haciendo. Todos los años trabajamos con más de 14.000 empresas dando servicio, aporte de valor que les permite mejorar su competitividad a través de I+D+i. Es decir, falta, por supuesto. Estamos, no al principio, obviamente, pero yo creo que falta que la propia empresa, con independencia del tamaño, vea en la I+D+i ese factor diferencial, ese factor competitivo que les permita tener viabilidad futura. Estamos hablando de supervivencia. Estamos hablando de que en entornos absolutamente globales como los que manejamos actualmente, o hacemos algo diferente o desde luego estamos perdiendo valor y desde luego estamos al albur de que cualquier empresa pues, nos pueda barrer del mercado. Falta mucha conciencia empresarial todavía. Y en ese sentido, pues bueno, se está evolucionando muy positivamente, pero falta que también el tejido empresarial dé ese salto de calidad. E insisto y recalco, no estoy hablando de tamaños. Obviamente, el tamaño, cuanto más recursos tienes, más facilidades tienes, pero hay otras formas de competir. Claro. Es decir, los dinosaurios eran grandes entes que desaparecieron. Hay otros insectos que de manera colaborativa llegan hasta nuestros días. Por tanto, quizás deberíamos mirar un poco más allá de las evidencias y de las ideas asumidas para realmente darnos cuenta de que en estos entornos hay otras maneras de competir. Sí, ese es un buen símil. Y luego, aparte, yo creo que está también la cultura y yo creo que el valor que intentamos dar desde el podcast, que es dar o educación o cerrar un poco estos huecos de entendimiento para saber exactamente cuál es vuestro valor añadido, dónde estáis en la cadena, porque hay una brecha muy grande entre lo que es el conocimiento básico y luego cómo llega a la industria. Entonces, ¿quién coge eso? Digamos que si tenemos el abecedario y empezamos por la A, que es el conocimiento básico, terminamos por la Z, que es la industria, no voy a decir que solo la A es el conocimiento básico y la Z la industria, pero hay muchas letras entre medias y todas esas hay que entretejerlas, moverlas, y yo creo que englobáis una gran parte. Entonces, esto es algo que desde aquí intentamos dar pues bueno, nuestro granito de arena para que se entienda mejor. Ahora, la sociedad, que me gustaría también para alguien mundano, ¿cómo lo puede percibir esto? Porque el conocimiento básico es muy, muy indirecto. A no ser que tengas pues bueno, aptitudes para entenderlo, es algo indirecto que no ves. Y la industria es algo totalmente directo que o puedes entender o puedes comprar. Para la sociedad, vosotros tenéis algo que digas, mira, sí, no es ni tan indirecto y tenemos cosas directas. Esto es lo que influye para vosotros. Hemos hecho... Entiendo que tendréis un montón de casos y ejemplos, pero para a ver si puedes también darle esa visión más mundana a los que nos escuchan. Lo has descrito perfectamente. Están las necesidades del empresario, del hoy, y están ese conocimiento básico, basal, desarrollado por las universidades y que, insisto, creo que tenemos grandes universidades en la Comunidad Valenciana y los rankings internacionales así lo ponen de manifiesto, ¿no? Precisamente ese gap intermedio es lo que somos nosotros, esa pieza de puzzle a la que aludía anteriormente, esa pieza necesaria para que ese conocimiento aplicado se genere a partir de la colaboración de los centros con las universidades, ese conocimiento basal, y ese desarrollo de conocimiento aplicado se convierta en soluciones inmediatas. Por ejemplo,
durante el COVID se popularizó mucho la impresión aditiva, todo este tipo de cuestiones. Claro, nosotros llevamos trabajando pues más de una década sobre impresión aditiva en diferentes soportes, diferentes materiales. Como yo les digo a mis hijas muchas veces, mi trabajo consiste en trabajar en el futuro todos los días, ¿no? Para que cuando llegue un empresario grande, pequeño, mediano, con un problema que le puede suponer el cierre de la empresa, el centro tecnológico tenga esa solución inmediata para atenderla hoy. Sí. No dentro de unos años, sino hoy. Porque yo llevo trabajando sobre esa solución 5, 10, 15 años. Eso es. Esa es la pieza del puzzle, ese es el trabajo del centro tecnológico. Ser las antenas tecnológicas de las empresas grandes, pequeñas y medianas para aplicar y proponer esas soluciones, esas mejoras competitivas en clave de I+D+I, en clave de tecnología, para que lo puedan aplicar. Es decir, los centros tienen más de casi 6.000 asociados, es decir, empresas que pagan una cuota todos los años precisamente para beber de esas fuentes del conocimiento, esa proximidad necesaria que les va a mejorar su competitividad. Obviamente trabajan con muchas más, como evidencian los números, pero esa proximidad al centro es lo que nos permite ser lo que somos, y muchas veces decimos que nosotros estamos a pie de fábrica. Esa colaboración, esa confianza que se genera entre un centro y el empresario a la hora de implementar una nueva solución. Es decir, aludo al caso de la Dana. Se están haciendo muchas inversiones. Sí. Ese asesoramiento entre el centro y los empresarios les permite hacer las mejores inversiones posibles ahora trasladadas. Sí. No es lo mismo replicar y comprar la misma máquina que tenías antes del 29 de octubre a decir, aprovecho la inversión y le meto la tecnología necesaria para ser competitivo, porque esa reflexión y esa toma de decisiones para mejorar cuestiones concretas de la empresa es a lo que se dedica un centro tecnológico de nuestra red, y desde luego básicamente fundamentado en la confianza y la interacción entre el centro y la empresa. A partir de aquí, alguien puede preguntar, bueno, ¿qué tipo de servicios, actividades desarrolla un centro? Pues podemos empezar por el gran proyecto nacional e internacional de I+D+I, o podemos empezar por una colaboración de una pequeña formación en una nueva tecnología que hoy en día es disruptiva, pero es una tendencia. Es decir, en ese rango es donde se gesta la colaboración de los centros con las empresas. Sí, que es muy amplio. O sea, es un rango. A mí me gusta pensar en vosotros como unos catalizadores totalmente ajustados en la necesidad que requiere toda la escalera o los eslabones en los que se podrían encontrar los diferentes jugadores, digámoslo así. Te tomo la palabra. A mí me gustan mucho los símiles, y obviamente como futbolero y futbolista frustrado que fui, me gusta utilizar mucho los símiles entre el mundo de la empresa, el mundo de la organización y un equipo de fútbol, ¿no? Para mí hay dos formas de atacar. El ataque directo, totalmente vertical. Que sí, que puedes dar resultados, incluso puedes llegar a meter gol. O realmente la construcción de un equipo potente, sólido, solvente, que te permita ganar títulos, ¿no? El Valencia del Piojo era un equipo directo y era espectacular, pero no ganaba títulos. Sí. El equipo de Albelda del Pipo realmente consolidó un centro del campo potente que lo que nos permitió soñar y disfrutar de ganar títulos al máximo nivel. Sí. Eso es el sector. Sí. O sea, tú con un gran centro del campo, que son los centros tecnológicos, te permite al sector, a la gran, pequeña y mediana empresa, avanzar y consolidar posiciones para hacerlo mucho más competitivo. De la otra forma, puedes lograr grandes títulos, grandes partidos con grandísimos altibajos. Claro. Para mí el modelo que funciona es el modelo consistente. Tener unos buenos cimientos. Donde no te dejes a nadie atrás. Eso es. A los grandes, a los pequeños y a los medianos. Y eso para mí es la red de centros tecnológicos. Ese medio del campo potente, solvente, que te permite avanzar como comunidad en este caso. Sí. Que también incidir sobre todo en las medianas y en las pequeñas, porque muchas veces pensamos en las grandes, pero oye, a la vista está de que al final las necesidades están para todos. Entonces... Efectivamente, en un entorno como el nuestro, donde pues casi el 99% es mediano y pequeño, pues obviamente ese es el foco inicial, el origen inicial de la red, y obviamente se siguen trabajando sobre estas.
Para mí la magia está cuando consigues desarrollar proyectos e iniciativas donde colabore una gran empresa con una pequeña empresa Sí. que introduciéndola en este entorno de competitividad ves cómo va evolucionando y va atreviéndose a desarrollar nuevas iniciativas y nuevos registros más ambiciosos que en definitiva contribuye a generar puestos de trabajo de alto valor añadido, desarrollar tecnología, crear ecosistema en el territorio, ¿no? Para mí el foco es el qué aportamos al territorio. Sí. Porque está muy bien hablar de grandes modelos que, por cierto, normalmente se hace desde una visión muy bueno, sin grandes argumentos, más allá de los grandes titulares. Pero realmente cuando creas territorio y creas valor añadido en él es cuando realmente avanzamos como sociedad. Sí. Y eso es, nuestra obsesión es generar valor a nuestro alrededor, a nuestras empresas, a nuestra sociedad y en definitiva al ciudadano que está ahí fuera. Sí, y yo creo que ahora mismo Valencia se está colocando en una posición, ahora mismo, desde hace ya bastantes años, un poco privilegiada. Yo creo que tenemos todas las herramientas necesarias para que los engranajes giren y por supuesto, Reddit con los institutos tecnológicos debería de ser un engranaje, si no el que más grande, uno de los más potentes para ello. Entonces, bueno, pues yo siempre animo a que ojalá haya más este tipo de visibilización, sobre todo, y que pueda seguir la rueda girando y que se haga más grande. Me gustaría dar un paso para arriba, otra vez viendo la visión general que tenéis desde Reddit, desde la red, donde podéis entretejer diferentes formas, ya lo has dicho antes, con el proyecto del Limolab, si no me equivoco. Y esto me parece muy, muy interesante porque creo que hay mucho potencial detrás de ello. Entonces, ¿este es solo un ejemplo que tenéis? ¿Ya ha habido antes más o estáis planificando también hacer más en el futuro? Es un poco qué visión global hay sobre esta colaboración en firme de sentar a varios centros y decir, mira, hay muchas cosas en las que solapáis, si lo juntamos pueden hacer algo aún mayor. Yo no hablaría de solapamiento, hablaría de complementariedades. Cierto. Y movilidad. Es un caso que se da en el ámbito de la movilidad sostenible y donde los centros complementariamente van aportando soluciones y se genera esa iniciativa porque tiene un potencial importante. Los centros entre sí colaboran y desarrollan proyectos conjuntos, ¿no? Quizá este paso más hacia arriba, más macro, lo que permite realmente es visibilizar realmente esas capacidades que de otra manera es muy complicado visibilizar, ¿no? Pues he hablado de otros ámbitos como aeroespacial, defensa, etcétera, ¿no? Otros ámbitos, por ejemplo, no tenemos un centro tecnológico de la construcción, pero es que los centros trabajan sobre la construcción desde ámbitos diferentes, desde IDIME, desde Elite Energía, desde las TICs, es decir, eso que forma parte de otra iniciativa colaborativa que es Habitat 4.0, que es otra iniciativa de Reddit para rescatar y para dar sentido a muchas iniciativas desarrolladas por los centros, ¿no? Pues gracias a una colaboración con la Consejería de Vivienda, pues bueno, estamos tratando de identificar, mapear y por supuesto promocionar y visibilizar esas capacidades, ¿no? Estamos hablando de más de 120 proyectos reales desarrollados en el ámbito de la construcción sostenible. Pues son iniciativas que de otra forma... Son muchísimos. Claro. ¿Eso a qué tiene que contribuir? Pues desde luego tiene que contribuir a transferirse al mercado y sobre todo a contribuir a que los sectores de la Comunidad Valenciana sean punteros y apliquen esa tecnología desarrollada ya y testada para mejorar su competitividad. Sí que es verdad que muchas veces yo creo que tiene que haber como jugador externo que vea toda la visión y diga, mira, esto sería perfecto encajarlo de esta forma. Y que tenga también el tiempo necesario, porque sabemos que cada uno tiene los tiempos establecidos y limitados. Entonces yo creo que vuestra visión es muy oportuna para hacer lo que tú has dicho, la macrovisión, de una forma ya bastante establecida, dar cierto espacio de colaboración y decirles aquí puede haber una oportunidad. Yo creo que eso es muy interesante y ojalá veamos más en el sector de la construcción con 120 proyectos. Me parece una pasada. O sea, bueno, son proyectos desarrollados por los centros, es decir, que no están inventando, o sea, ya han sido desarrollados, testados y validados. Toca transferirlos al mercado. Toca que el sector
pues las empresas Los acoja. los integre Sí. para mejorar su competitividad. Eso está ahí. Y lo que precisamente nuestra labor es visionar e identificar nuevos espacios con los que aportar valor a la red, pero también, en definitiva, aportar valor a los sectores productivos de la Comunidad Valenciana. Justamente hablando de este tipo de quizá limitaciones o dificultades, sois la pieza perfecta en el puzzle para hacer la transferencia tecnológica, pero aún así es difícil hacer la transferencia tecnológica del conocimiento. O sea, digamos que por terminología sois esto, pero aún así cuesta porque entiendo que siempre es complicado. Pero viniendo de vosotros, quería escuchar vuestra reflexión. 14.000 empresas no está mal. Y es una cifra que año a año va creciendo y eso siempre es positivo, ¿no? Te reformulo la pregunta. ¿Estamos en una sociedad de tangibles o de intangibles? Uh-huh. Eso creo que determina muy mucho las dificultades o facilidades a la hora de transferir, ¿no? Sí. Venimos de una sociedad donde prima lo tangible. Yeah, sí. La tierra, cuando hablamos, o el ladrillo. Sí. Cuando hablamos de mejorar la competitividad a través de la incorporación de intangibles, y no solo hablo de la I+D+I, hablo Sí. de la marca, Sí. la propiedad, obviamente cuesta, pero se está evolucionando positivamente. Sí. Cuesta Al porque final, es difícil verlo de primera vista. a ver, se está evolucionando positivamente. Sí. Desde luego, los cambios generacionales, desde luego, nos están ayudando a evolucionar y a crear otro tipo de empresas y de entidades que obviamente ven en estos factores ese elemento diferencial. Pero bueno, también hay que ver que el tejido, el tamaño de las empresas que tenemos en la Comunidad Valenciana, pues también está dificultando, ¿no? Este tipo de cuestiones, pero no es determinante. Yo creo que es una cuestión más de convicción y de apuesta por lo que me puedo hacer diferente respecto a competidores globales que el tamaño en sí mismo. Uh-huh. Pues me gustaría mover la conversación un poco más hacia Reddit Ventures ahora, para que veamos esta última paso que habéis dado, si no me equivoco, hace un par de años. Me parece muy, muy importante porque en el anterior episodio hablamos con Ángela de emprendimiento, más enfocado en emprendimiento. En este estaba deseando hablar sobre transferencia tecnológica, pero también da paso a hablar de Venture Capital, de capital de riesgo, que lo incorporaremos en próximos episodios. Pero por dar unas pequeñas pinceladas y que la gente no se pierda, creáis Reddit Ventures, que al menos a mi parecer es ir al Venture Capital, ¿vale? Para que la traducción literal al castellano, capital de riesgo, creo que con muy mal gusto, porque riesgo implica una connotación negativa de lo que sería emprender y bueno, intentar hacer algo diferente. En el idioma anglosajón es más aventura, con lo cual queda mejor. Pero bueno, para que lo entiendan un poco, lo que se busca es invertir en una empresa que está al principio, más en terminología startup o spin-off, y con esta inversión siempre hay un potencial y un riesgo, de ahí el nombre. Pero lo que se requiere o lo que se busca al final es que haya una valorización más alta al cabo del tiempo de la empresa y tú recobres beneficios porque esa empresa ha crecido. Para situar un poco el contexto. Creáis este brazo de Reddit Ventures y me gustaría entender mejor el porqué, la idea detrás de ello y cómo se origina todo, porque claro, es un paso, digamos que en paralelo, pero con muchas oportunidades, pero que creo que necesitamos un poco más de contexto para que lo puedan entender. Vale. Reddit Ventures se crea como una nueva sociedad independiente de Reddit, donde los accionistas son los propios centros tecnológicos y obviamente se crea con fondos propios, ¿no? Y lo hacemos así porque queríamos demostrar que es factible crear este tipo de entidades en la Comunidad Valenciana con fondos propios, con una manera sincera y honesta de crear nuevo tejido industrial, ¿no? Pero permíteme que nos vayamos al año 2017. Te lo permito. En el año 2017, sabes que en Reddit hacemos muchos
estudios de diferentes tipos de iniciativas en el ámbito industrial, de innovación. Y en ese año, bueno, la cuestión que surgió es, bueno, en materia de transferencia tecnológica, ¿cuáles son las tendencias a nivel europeo? ¿Qué están haciendo nuestros homólogos en Finlandia, en Holanda, en Alemania, en País Vasco? ¿Qué están haciendo? Entonces se inicia un proceso, un estudio, que dura un par de ejercicios de manera evolucionada, precisamente porque lo que quisimos entender era, bueno, ¿qué modelo está utilizando VTT en Finlandia? O TNO en Holanda, o Fraunhofer en Alemania, o Tecnalia en País Vasco, ¿vale? A partir de analizar los diferentes modelos y entender qué están haciendo ellos en materia de transferencia, digamos, más disruptiva, y lo entrecomillo porque tampoco me gusta mucho el concepto, bueno, nos dimos cuenta o surgió a partir de estas reflexiones, llegó un momento que decimos, si ellos tienen su modelo, ¿por qué no creamos nuestro modelo? Nuestro propio modelo adaptado a nuestras propias circunstancias en la Comunidad Valenciana, con la tipología de empresas que tenemos, etc. Y así de manera muy resumida es cuando finalmente en el año 2022 se crea Reddit Ventures, y simplemente el hecho de todo el trabajo previo, el camino recorrido fue sumamente gratificante, porque para crear Reddit Ventures no pusimos de acuerdo solo a los 11 directores de Reddit, sino que logramos que los 11 consejos rectores de los centros tecnológicos, formados por más de 300 empresarios, dieran su aprobación a la iniciativa. Eso supuso muchos meses de trabajo, de reflexión, de consenso, de pulir el modelo. Y finalmente en abril, final de abril del 22, es cuando se oficializa la creación de este vehículo. Me has preguntado el por qué. Además de la historia que te acabo de contar, nosotros todos los años generamos en torno a 1.300, 1.500, 2.000 proyectos de I+D+I. Y éramos conscientes de que muchas de estas iniciativas de alto valor no podían ser transferidas al mercado. No porque no fueran buenas, sino porque no había mercado. Sí. Se quedaban básicamente en cajones. Entonces, con este modelo lo que pretendimos y pretendemos es recuperar todo ese potencial. Claro. Y a partir de un proceso de análisis y selección y construcción de modelo, convertirlo en nuevos spin-offs de base tecnológica. Todo eso lleva un proceso absolutamente independiente de lo que es la red de centros tecnológicos, con un equipo creado ad hoc, y en apenas 2 años pues hemos ya lanzado 5 spin-offs en diferentes ámbitos. Hay otras 3 inversiones aprobadas ya, y desde luego es un modelo que está funcionando y que permite pues, que todo el potencial que se quedaba en las baldas de los centros salga al mercado. Por tanto, Reddit Ventures invierte, pero lo hace además, invierte y crea empresas. Y la creación de empresas la hace a partir de la I+D más disruptiva que hasta ahora no salía en el mercado, creada por los propios centros tecnológicos. Eso es la tesis con la que creamos Ventures. Lo que nos dimos cuenta es que, reflexionando y hablando con empresarios de los consejos rectores y con los propios directores, lo que pensamos es que podríamos incluso democratizar la posibilidad de invertir sobre las nuevas empresas creadas por la propia red de centros, ¿no? Ten en cuenta que en torno a los centros tecnológicos hay casi 6.000 empresas asociadas. Entonces, pensamos que una buena iniciativa para buscar esta democratización de la inversión es poner a disposición de esas 6.000 empresas la posibilidad de pertenecer a un club de inversores, donde obviamente se les iba a ofrecer la posibilidad de invertir sobre cada una de las empresas generadas por el vehículo de inversión. Por tanto, creamos Ventures, creamos el club de inversión, y ahora mismo pues, las empresas que están asociadas a centros tecnológicos pueden ser coprotagonistas de esa creación de un nuevo sector industrial en la Comunidad Valenciana. Lo que siempre hemos pretendido es generar valor y desde luego no dejarnos a nadie atrás. Muy bueno. Ese punto sí que no lo sabía y me parece fascinante, porque poder unir, primero, yendo a través de la historia, fascinante poder unir a tantos centros y tantas personas en algo. O sea, tuvo que ser un trabajo arduo y bueno, seguro que alguna cana te costó, pero fantástico, porque me parece que ofrece un montón de oportunidades. Para entender un poco mejor, ¿el dinero, esta inversión, viene de la parte de Reddit o es
privada también de fuera, de inversores particulares o de otro tipo de... La inversión inicial fue íntegramente procedente de los centros de tecnológicos. los centros. O sea, nuestra tesis de inversión es que cuando, en función de cada una de las propuestas, a los 2, 3, 4 años, la idea es retirarnos y que esa nueva empresa se quede como un agente invertido por el sector industrial valenciano y obviamente se quede en la medida de lo posible en la Comunidad Valenciana. Vale. Nuestra vocación no es de permanencia, es de generación. Sí. Y bueno, una vez garantizada esa viabilidad, ponerla a disposición de los empresarios para que sean ellos los coprotagonistas de estas historias de éxito. De acuerdo. Fascinante. La verdad es que yo creo que es una herramienta muy, muy, muy potente, porque ¿qué tipo de oportunidades os va a dar esto? Has dicho 1.200, entre 1.200 y 2.000 proyectos viniendo de 11 centros, o sea, que hagan números. La audiencia de todos los proyectos que hay andando, ¿qué tipo de... Lo has dejado ya caer bastante, pero creo que tenéis aquí un abanico de oportunidades y de sectores donde os hubiese gustado entrar o dar este tipo de servicios que ahora creo que lo podéis impulsar de buena manera, ¿verdad? Bueno, como tú dices, lo estamos impulsando, ¿no? Y bueno, pues poder estar trabajando en ámbito salud con dispositivos médicos vinculados al cáncer de próstata, en la generación de nuevos materiales aplicables a sector aeroespacial, sector aeronáutico. Bueno, pues son ámbitos que de alguna forma nos permiten transferir esa tecnología desarrollada por los centros de la Comunidad Valenciana y por otra parte convertirlo en nuevos agentes, nuevos players de los sectores, ¿no? Cuando además das la posibilidad que sean los empresarios coprotagonistas del proyecto, pues creo que cobra sentido, ¿no? Y realmente cierras el círculo. Claro. Transfieres, pero esas posibles salidas futuras del vehículo de inversión va a permitir que la red sea cada vez más excelente a la hora de desarrollar tecnología, a la hora de transferirlo y desde luego a la hora de abordar cuestiones pues que no sabemos cuáles van a ser, pero que serán del máximo nivel, ¿no? Y eso es... yo siempre digo que cuando dicen, ¿no? Y el futuro y la tecnología del futuro, no tengo ni idea. Pero es que no lo sabe nadie. Pero lo bueno es tener una red activa, ágil y desde luego que esté centrada en las tendencias para seguir aportando valores, como una cadena de la bicicleta, ¿no? Ya veremos cuál es el reto, si tenemos que subir un puerto de montaña o hacer un llano, pero desde luego va a estar en funcionamiento permanentemente y sobre todo adaptada a los nuevos tiempos. Como Reddit Ventures, tú eres parte del comité de inversión, ¿verdad? Sí. Me gustaría saber un poco, desde vuestra visión del comité, si se puede saber la tesis que lleváis, cómo decís, mira, pues esta idea sí que tiene peso para ir adelante. Cómo poder encaminar algo que a lo mejor pensabais que no tenía cierto futuro en X aplicación, pero si lo movemos aquí sí. ¿Tenéis alguna tesis dentro de los centros que digáis, mira, esto puede ser interesante? Afortunadamente yo creo que ha sido un acierto. Por una parte está el comité de inversión y luego, digamos, en un ámbito inferior hay un grandísimo equipo gestor que es quien realmente analiza todas y cada una de las propuestas de valor de los centros tecnológicos, quien analiza las 100 y pico oportunidades que se están dando actualmente y quien hace un análisis pormenorizado de cada una de ellas, ¿no? No hablando solo de tecnología, sino validando también la capacidad de generar negocio, la capacidad de fabricación. Es decir, o sea, esa triple visión, los TRLs, los BMR... Ya saltamos a otros ámbitos, hay que pensar en otras cosas. Claro, porque la tecnología, pues vale, pero sí. Entonces, a partir de ese triple criterio, ese triple análisis, determina, pues bueno, unas posibilidades u otras y una vez ellos validan las propuestas, lo escalan al comité de inversión, donde lógicamente el trabajo pues ya viene muy, muy, muy concreto, ¿no? Y desde luego te permite de verdad descubrir cosas que dices, madre mía, lo que se está haciendo, ¿no? Sí, porque a veces rascas un poquito o no lo sabías y cuando te lo encuentras es con mayor sorpresa y dices... Yo os invitaría realmente a que visitaran los centros tecnológicos. Es decir, a mí me pasa todos los días que voy, que veo, digo, ¿esto? Sí. O sea, si esto lo viéramos en cualquier centro tecnológico de fuera de la Comunidad Valenciana, diríamos que son muy listos o que son la leche, pero es que desgraciadamente, y lo entrecomillo, estamos aquí, estamos en Valencia. Doy fe que he estado en un par y es una pasada. Entonces, claro,
Es que es el futuro. Hmm. El futuro aplicable no solo a la empresa valenciana, sino a las grandes multinacionales que todos tenemos en mente. Están aplicando la tecnología y los desarrollos que se Sí. están generando aquí en la comunidad, en nuestra red. Y eso, por una parte, es un privilegio. Hmm. Y por otra parte, yo creo que es algo poco conocido y obviamente poco valorado como consecuencia de lo primero. Sí, sí, eso es. Quiero incidir luego un poquito y abrir algún melón en esta parte, pero vamos a continuar con Reddit Ventures. Me gustaría, si puede ser, ya a un ámbito global también mezclando el mundo del emprendimiento, ¿qué tipo de... Siempre que se está en un comité de inversión se tiene un poco banderas rojas y verdes de cómo aceptar o no un proyecto, ¿vale? Aunque el trabajo ya haya sido macerado anteriormente, al final tenéis que tomar una serie de decisiones. ¿Me podrías decir algunas banderas rojas que desde un comité de inversión os gusta decir, mira, pues por estos dos cosas no se va adelante? Cosas generales, obviamente, no específicas. Y luego banderas verdes, cosas que dices, mira, esto sí es necesario. ¿Hay algo de esto que nos puedas decir desde Reddit Ventures? Permíteme que me centre en las verdes. Vale. Obviamente, la capacidad de, bueno, la disrupción tecnológica y por otra parte la aplicación al mercado de manera más o menos inmediata. Estamos Sí. hablando de que ahí ya te estás jugando la inversión y por tanto requieres, en la medida de lo posible, tener cierta Cierta prontitud, atracción. cierta Sí. atracción, ¿no? Para mí son las dos banderas verdes. Y luego, sumamente importante, el talento. Es decir, Sí. vale, ya tienes una empresa o una spin-off, ¿vale? Pero ¿a quién pones Al al equipo frente? detrás. El equipo, ¿no? Sí. Me parece esencial, ¿no? Y en nuestro caso estamos encontrando perfiles súper interesantes, además de incluso ex empleados, trabajadores de centros tecnológicos que, bueno, han desarrollado su actividad profesional en otros ámbitos y años después se ha vuelto. dado la oportunidad de liderar ese proyecto y eso me parece fantástico, ¿no? Sí, yo creo que Amador sería uno de ellos, pero sí, la verdad es que esto yo creo que supone una inmensa cantidad de oportunidades porque sois una cantera, digamos, ahora mismo de oportunidades para las spin-offs y con una tecnología increíble e importante. Entonces, yo cuando conocí esto lo sigo muy de cerca a ver cuál es lo nuevo y la verdad es que me parece fascinante. Bueno, pues entonces, para cogerlo un poquito ya más desde un ámbito general, siguiendo la innovación y transferencia, vamos a tener de fondo todavía a Reddit para que tengamos esta idea detrás ligada. Pero hemos hablado mucho sobre las dificultades, la visibilidad que tiene. Yo particularmente soy creyente de que este tipo de red, Reddit, puede ser como un símil, que tantos hemos hecho hoy aquí, del Silicon Valley. Sí que es verdad, Silicon Valley es más startupero, pero oye, puede haber otros modelos. Y yo creo que es único casi a nivel europeo. Tiene... No hay tantos modelos, digamos, para decir, bueno, es uno más. Yo creo que también desde mi conocimiento que tiene mucho valor. Pero, ¿qué falta para llegar ahí? Para decir, mira, estamos posicionados y muchísimos sectores miran a nosotros para ser un referente. ¿Crees que falta algo de más riesgo, más libertad, dinero? Siempre hace falta dinero. ¿Algo? A ver, cuando hablamos de ecosistemas, pues en muchos casos hablamos de oídas, ¿no? Y lo hacemos con la poca consistencia de los argumentos. Cuando hablamos financiación del MIT, Fraunhofer, todos hay que ser como que es, ¿vale? El MIT, el 90% de la financiación es gobierno americano. Sí. Fraunhofer tiene una financiación que para mí la quisiera. Hmm. Pero sin embargo los ponemos de referencia. Quizá lo que nos falta es, primero, saber lo que somos, saber lo que queremos ser y a partir de ahí aportar estabilidad real. Obviamente, cuanto más recursos mejor, pero yo te diría que tener un modelo estable, invariable con independencia de los vaivenes políticos que se puedan dar, creo que aportaría muchísimo valor al ecosistema, no solo a Reddit, sino al propio ecosistema, ¿no? Porque eso favorecería
que cada uno de los agentes que integramos este ecosistema valenciano, pues nos acostumbramos a no tener miedo del corto plazo y nos acostumbramos a interaccionar más de lo que ya hacemos, que es mucho, pero se podría mejorar muchísimo de esta forma, ¿no? O sea, yo pediría estabilidad. Muy bien. Yo creo que también nos falta creérnoslo más, porque siempre estamos mirando hacia afuera y siempre comparando, pero es que tenemos muchísimas cosas buenas aquí y sí. Coincido plenamente. Creo que tenemos un ecosistema real donde los agentes interactuamos, pero quizá nos falta, más allá de lo que tú has comentado, que insisto, coincido totalmente, nos falta articular los mecanismos adecuados, invariables, para fomentar esa interacción más de lo que ya lo hacemos, que insisto, con la realidad que tenemos, la Comunidad Valenciana obra milagros. Y de hecho, en nuestro caso, lo he dicho al principio, más del 50% de empresas españolas trabaja con nuestros centros tecnológicos, pese a todo. Es decir, estamos al máximo nivel. Pero si queremos ser en referencia más allá de lo que somos y sobre todo queremos llegar al nivel de las principales referencias internacionales, a lo mejor tenemos que aplicar algo más allá de los recursos. Y ese algo más allá supone la estabilidad del modelo. Nosotros el año pasado estuvimos de misiones tecnológicas por Europa, viendo referencias en nuestro ámbito de centros tecnológicos. Y al final el denominador común es precisamente ese. Llevan 30, 40, 50 años de un modelo industrial donde la labor de los centros tecnológicos obviamente es esencial para mejorar la competitividad de los sectores. 30, 40 años con un mismo modelo. Eso es difícil, ayuda mucho. Es difícil de ver. Es difícil, pero existe. Y no solo fuera. En el País Vasco ocurre lo mismo y cuando se dan esas circunstancias, obviamente el ecosistema crea y se desarrolla en torno a la estabilidad, permitiendo atreverse en cuestiones de medio y largo plazo. La innovación, la I+D+I no es de ya para allá. Tiene que haber un medio y largo plazo donde realmente los agentes puedan desarrollarse, puedan fomentar la interacción para desarrollar excelencia. Sí, tener este bagaje en experiencia y en años es fundamental para luego saber articular en qué modo quieres llevarlo a cabo a medio y largo plazo, que siempre esto tiene que ser con esta visión y no tan cortoplacista, buscando lo que tú decías, estabilidad, pues una mira a este medio y largo plazo. Has hablado también del MIT con el 90% de financiación privada. Yo te voy a abrir aquí... No, pública. Ah, pública. Gobierno americano. Gobierno americano. Creía que era al revés, porque como el modelo estadounidense es pues capitalismo privado. Sí, pero por eso decía que muchas veces hablamos de oídas y desconocemos realmente cuál es la auténtica realidad de los agentes, ¿no? Es decir, el gobierno americano financia el desarrollo de las diferentes líneas de MIT. ¿Cuánta gente que dice yo quiero un MIT o yo quiero un Silicon Valley? ¿Cuánto? O sea, hay que analizar antes de postularse por un modelo u otro. Sí, pues mira, estaba yo convencido de que era al revés, uno de ellos. Entonces, el melón quizá es aún más interesante, porque los centros son privados sin ánimo de lucro, ¿verdad? ¿Crees que meter capital externo de venture capital, de industrias, de otro tipo de entidades, bancos, agilizaría y catalizaría aún más la promoción de innovación, de cimentación, o es más que está relacionado con otro tipo de factores? Yo en este caso, o sea, los centros son lo que son y nacieron con una misión que es la que llevan a cabo, ¿no? Obviamente la interacción con agentes potentes como los que tú estás comentando puede ayudar, no desde la inmersión dentro de los centros, sino en la colaboración con los centros. Cuanto más interacciones generemos con bancos, con agentes de innovación abierta, venture capital, etcétera, está muy bien, pero no desde la intromisión, sino desde la colaboración. Como una línea de generar ecosistema. Tú me preguntas antes por el ecosistema valenciano. Pues para mí uno de los elementos, una de las asignaturas pendientes precisamente es acabar de consolidar el ecosistema, de dejarnos de egos y hablar más de ecosistemas. Eso es la riqueza que tenemos y el potencial que tenemos, que falta acabar de cuajar, ¿no? y de encajar. O sea, somos muy buenos, tenemos muy buenos mimbres, pero falta todavía pensar en nosotros y menos en el yo. Sí,
Pues eso es muy buena reflexión porque creo que, como hemos apuntado, están las herramientas para ello. Y localmente, no hay que ir ya a un ámbito más regional, incluso nacional. O sea que ojalá se den estos pasos para ello. Hablando, ya te digo, un poquito más de innovación desde lo alto y hacia dónde queremos ir. ¿Cómo sabéis vosotros, desde Reddit o desde los centros, de que este tipo de innovación da buenos frutos, de que va a llegar a la industria? Porque hemos visto que tenéis muchos proyectos. ¿Cómo hacéis este paso para enganchar a la industria, enganchar a las pequeñas compañías para que dé esos resultados y esos frutos? Bueno, esa labor de enganche, de interacción, de estar a pie de fábrica, Sí. como decía antes, es labor de los centros y lo hacen magníficamente bien, mejorable como todo en la vida, pero yo creo que los datos están ahí, ¿no? O sea, Sí. en el último año más de 14.000 empresas, como decía, han trabajado con los centros tecnológicos. ¿Es suficiente? No. Sabemos que si en la Comunidad Valenciana hay 300 algo y pico mil empresas, pues únicamente con alto potencial de innovadores en el ámbito industrial, pues apenas son 15.000, 17.000. Sí. Bueno, hay mucho por hacer. Sí. En ese sentido, yo creo que datos que avalen el aporte de valor, permíteme que utilice un estudio que hicimos el año pasado con el IBIE, Sí. con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Bueno, nuestro aporte anual lo circunscribimos al año 2022, que es cuando hicimos el análisis, ¿vale? El aporte a renta generado por parte de la red de centros tecnológicos superaba los 775 millones de euros. Si a eso le añades nuestra incidencia en la consolidación de empleos en nuestras empresas clientes, estamos hablando de más de 16.000 empleos directos e indirectos. Si hablamos cómo incide la labor de los centros a las empresas de la Comunidad Valenciana en la mejora de sus ventas, estamos hablando de más de 1.600 millones de euros. Si hablamos cómo incide la actividad de la red de centros tecnológicos en la generación de impuestos, es decir, beneficio fiscal, ese año estamos hablando de 346 millones de euros. Si todo eso lo comparamos con el apoyo de la Generalitat en el año 2022, que fueron 55 millones, pues creo que es una cifra bastante interesante, ¿no? Sí. Bueno, esos son los datos objetivos con los que estamos trabajando. Antes he hablado muy sucintamente de un proyecto que es la medición del impacto social y ambiental, ¿no? Los últimos datos que te he comentado son la visión económica, sí. Pero a nosotros siempre nos gusta hablar de la triple cuenta de resultados de Elkington, ¿no? O sea, la parte económica, la social y ambiental. Y en ese sentido, gracias al estudio de impacto social que desarrollamos analizando el Social ROI, en el año 2023, que es el último cifrado, el valor del impacto social generado por los centros tecnológicos fue superior a 3.800 millones de euros. Es decir, por cada euro invertido por los centros, están generando un retorno superior a 1,7 euros. Sí. Bueno, pues hay una triple cuenta de resultados súper positiva y eso es nuestra mejor carta de presentación y la demostración que la red está viva y que desde luego aporta valor no solo a las empresas, sino a la sociedad de esta Comunidad Valenciana. Yo creo que tener ese tipo de datos son muy importantes para que se pueda visibilizar. Hablabas antes tangible, intangible, ya podéis hacerlo tangible, lo que muchas veces es intangible, porque es difícil ver. Entonces, cuando no estás a pie de fábrica, con los centros, el día a día, entonces para que alguien externo pueda verlo y pueda de una forma tangible contabilizar, pues ahí tienen los datos que son una tremenda pasada. Así que sí, creo que pero la batalla está a pie de calle. Es decir, lo que tenemos que entre todos conseguir es que realmente la exigencia por la innovación, por la I+D+I, no sea una cuestión solo del ecosistema, sino que realmente, y esto es muy ambicioso, forme parte del debate público. Bueno, donde realmente ahí nos jugamos el futuro. El futuro nuestro, el de nuestros hijos, y realmente deberíamos tener esa mirada a medio largo plazo a la hora de que es exigir a lo público y a lo privado este tipo de cuestiones. Es esencial, es totalmente tener la estabilidad que tú pedías, porque sin eso no se puede construir en un largo plazo y medio, entonces...
apostando por la I+D+I, lo que estamos contribuyendo es realmente a generar puestos de trabajo de alto valor añadido, con buenos salarios, Sí. es decir, tener calidad de vida, que es para lo que trabajamos todos. Eso es, aumentar, pues bueno, siempre que se pueda, todos los puntos de la cadena de valor, tanto de los empleados como de la tecnología que se genera socialmente aquí en la región, que muchas veces tú no lo notas pero te llega y te ha llegado sin darte cuenta una serie de avances que bueno, no estás al pie de cañón para verlo. Pero si analizamos el Regional Innovation Scoreboard de la Comisión Europea, vemos que obviamente los países nórdicos, pues con rentas per cápita mucho más altas que nosotros, son los que copan los puestos en materia de I+D+I, es decir, en materia de regiones innovadoras, porque tienen empresas potentes, porque generan puestos de trabajo potentes y salarios potentes. Mejor reivindicación que esa para el futuro de la sociedad creo que no hay. sí. Y ahí no hablamos solo de economía, hablamos de impacto social, hablamos de impacto ambiental, que es el registro en el que desde Reddit y por supuesto los 11 centros estamos trabajando humildemente por conseguir ese futuro. Además es una fuente de atracción de talento, claro, porque al final, si tú sabes que hay opciones en tu región, pues oye, tampoco hace falta irte fuera, se irá la gente, porque tiene diferentes retos en su vida, pero saber que tienes algo de atracción de talento donde te puedes quedar, formarte y estar haciendo cosas punteras, yo creo que es un valor añadido muy importante. Sí, yo creo que la gente quiere que donde esté, sea en su tierra, si es posible, o allá donde vaya, quiere que ocurran cosas y de alguna forma quieren sentirse coprotagonistas de esos cambios, ¿no? En ese sentido, creo que en Minversai tenemos un trabajo ímprobo por delante, pero creo que ese es el objetivo que deberíamos marcarnos como sociedad. De hecho, hay un dato que publicaba precisamente el IBIE con la Fundación BBVA del coste que suponía la pérdida del talento joven, Sí. creo que era en el año 2023. La verdad es que las cifras son alarmantes. Sí. Hablan de 450.000 chicos que abandonaron España buscando otras regiones. Es decir, les aportábamos gratuitamente talento para desarrollar su competitividad en detrimento de nuestro país, ¿no? Y eso es lo que no podemos permitir. Eso es. Perder capacidad, perder buenos activos y sobre todo fomentar la competitividad y el desarrollo de otros países, de otras regiones en detrimento de la nuestra. Sí, es una pena. Porque luego para lideramos pues, rangos y posiciones que son pues, cuántos jóvenes se van, el paro juvenil. Pero oye, ojalá podamos seguir dando pasos en la dirección correcta. Yo creo que este es uno de ellos. Fomentar el talento y conseguir centros que generen oportunidades con talento y valor añadido. Y yo creo que esto es una muy buena opción para ello. Hablando de dificultades un poco en el futuro, o retos, mejor dicho, una vez más ponemos la posición vuestra en la fase intermedia entre el conocimiento básico y las empresas. Para ti, ¿cómo podría esto funcionar mejor, esta cadena entera? ¿Hay algunas herramientas que se puedan tocar? Mejor transparencia, mejor comunicación, un espacio donde reunirse, no sé, se me ocurren miles de cosas, pero ¿hay algo que tú incidirías más allá de que hemos comentado de tener la estabilidad, pero ahora más, un poco más en la parte de estos tres actores? Yo creo que pensando y reconociéndonos como ecosistema. Uh-huh. Es decir, yo no puedo ser bueno en todo. Yo puedo destacar humildemente en algo y el vecino será muy bueno en algo que me complemente. Lo que tenemos que aspirar es a trabajar todos juntos y viendo dónde están las oportunidades. Y eso es algo que nos falta. Sí. Pensamos que por grande o por pequeño yo puedo ser bueno en todo y eso es imposible. Lo que nos falta es consolidar el ecosistema. Si somos capaces de apuntalar un ecosistema potente porque tenemos capacidad y potencial para ello, desde luego eso, identificando los retos que todos sabemos dónde están a día de hoy, tenemos una tierra envidiable donde hay talento, donde hay atrevimiento, donde hay emprendedurismo, donde hay capacidad
y donde hay un tejido industrial súper potente. Si nos ponemos a ello y de verdad nos dejamos de egos y trabajamos todos juntos para hacer de esta comunidad la comunidad que merece ser. Totalmente. El ecosistema está formado. Yo creo que a mi parecer falta que se abran un poquito más los ojos de decir, pues mira, esto pinta muy bien. Estaría bien unirse o intentar hacer pues bueno, los proyectos o las temáticas que queramos en base a este ecosistema, apoyándonos con ellos, tienen experiencia, entonces mayor comunicación y abrir los ojos de que ya hay camino hecho, ¿por qué no sumarte? Sí, y sobre todo maximizar las capacidades que ya están instaladas. Es decir, insisto, tenemos grandísimas universidades, por supuesto los centros tecnológicos, tenemos empresas, lo que hay que hacer es, no seguir inventando la rueda diariamente, sino con lo que hay, ver de qué manera somos lo más eficiente posible y para ello, pues, transparencia no, porque obviamente todos nos conocemos y interactuamos, pero creo que debemos elevar el nivel y debemos tener una mirada al medio y al largo plazo para realmente todos conseguir que esta sociedad sea la que merece ser, ¿no? O sea, el ecosistema es cuando realmente actúas como ecosistema. Eso es. Lo otro es un sumatorio de agentes del ecosistema. Sí, la implicación también es muy importante. Para ponerle broche y final a esta entrevista y a este episodio, me gustaría entroncarlo con lo que ya hemos visto de emprendimiento, porque al fin y al cabo tenéis Reddit Ventures, pero también tenéis mucha gente preparada en los centros que tendrán ideas, llevarán a cabo proyectos. Hablamos con Ángela que falta quizá educación desde la base en cómo emprender, tener las bases de cómo se crea una empresa, la parte legal, la parte de recursos humanos, un montón y sin fin de temáticas. En los centros sé que tenéis diferentes departamentos para valorar todas las oportunidades, pero ¿crees que hay algo que se pueda mejorar en base a que se puedan abrir los ojos más ahora que tenéis Reddit Ventures en la búsqueda de oportunidades, por ejemplo, o de una mayor innovación de proyectos de cara a que sean un negocio? Sí, mira, precisamente eso ha sido uno de los efectos colaterales positivos de la creación de Reddit Ventures, ¿no? Ese cambio de mirada, desde el principio de la definición de proyectos, tener esa mirada de mercado, esa convertibilidad en modelo de negocio, ¿no? Eso está cambiando y ha cambiado, me consta, en los últimos tiempos gracias a la creación de este vehículo de inversión. Claro. Entonces, por eso te digo, son dos modelos o dos formas de transferir que se están retroalimentando y desde luego están haciendo más eficiente a la propia red de centros tecnológicos. Al final hablamos al principio de formación, pues esto no deja de ser formación quizá aplicada y ya con un objetivo claro de generar iniciativas, proyectos que realmente tengan impacto y tengan transferencia a mercado, sea de una forma o sea de otra. Qué bueno. Yo creo que cuando se desbloquea esta parte, digamos, de Reddit Ventures, al final lo que hace es desbloquear a su alrededor otros engranajes, ¿no? Y me alegro muchísimo de que, bueno, pues las personas que tenéis un montón hay muchos empleados en todos los centros, entonces seguro que muchos de ellos tienen inquietudes viendo los proyectos que llevan en si eso tendría cabida en el mercado y ser una buena oportunidad. Así que, bueno, pues me ha encantado tener esta entrevista, estos puntos contigo. Yo creo que lo hemos cerrado muy bien con este solapamiento, digamos, con el emprendimiento, porque aquí todo está conectado y estos son un poco los pilares que queremos tratar, que al final es todo un ecosistema y una rueda. Así que muchísimas gracias por tus reflexiones, por la información y por el trabajo que estáis haciendo, que otra vez te digo, a mí me parece increíble. No, Raúl, gracias a vosotros por pensar en la red de centros tecnológicos y que afortunadamente pues, me ha tocado a mí venir y compartir este rato tan agradable con vosotros, pero sobre todo los auténticos protagonistas de todo esto son las más de 2.100 personas que trabajan en los centros tecnológicos y que desde luego día a día obran el milagro de pensar y desarrollar soluciones para el futuro y que desde luego están impactando en la calidad de vida de los ciudadanos, y eso es lo importante. Pues les trasladamos las gracias a ellos, que siempre hay un buen equipo detrás de buenos líderes. Así que hasta la próxima, Gonzalo. Gracias.